bienvenidos a todos. Y bueno, de nuevo dando la bienvenida y agradeciendo que compartan este tiempo con nosotros. Soy Leticia Ruiz. Eh, este webinar del que vamos a hablar el día de hoy es un tema que está bastante interesante. Nos lo trae la empresa Nutrición Médica Bariátrica y tenemos como invitada a Karina Rubio Flores, que es médica en nutrición bariátrica. Ya tiene bastantes años de experiencia dedicándose a esta área de la salud. Y bueno, Karina, pues darte la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación y bueno, emocionada de estar el día de hoy aquí con ustedes. Un gusto, Karina, que estés con nosotros. Todavía tenemos gente que está ingresando a la sala de espera. Mientras terminan de unirse el resto, invitarnos a todos los que están conectándose o a todos los que acaban de ingresar, que si conocen a alguien que le pueda interesar este tema, todavía están a tiempo de unirse al webinar. Estamos por comenzar. Y bueno, doctora, no sé si nos quieres platicar un poco primero de la empresa y después empezar el tema y compartimos pantalla mientras ingresa el resto de los participantes o de los asistentes. Claro que sí. Bueno, Clínica Nutrición Bariatric surge obviamente hace como 20 años, 15 años, donde ahorita tenemos en diferentes puntos. Está ahí en lo que es Tlalpan, La Roma, El Rosario y Atizapán. Son consultas de médico bariatra con tratamientos corporales. Entonces se dan igual la área de conferencias, pláticas, capacitaciones a colegios, médico colegiados. Entonces, bueno, la intención también de participar con ustedes cuando me hablaron es esta, ¿no? El capacitarnos en cuanto al tratamiento diagnóstico adecuado de los pacientes con obesidad. Así es, una pandemia que también vivimos en el país. Uh-huh. Sí, la segunda pandemia que lleva con nosotros más de 60 años y sigue en incremento, sigue presentándose y bueno, en unos años con la intensidad que llevamos en cuanto a obesidad infantil, pues vamos en ascendente, ¿no? Así es, doctora. Pues bueno, darle la bienvenida de nuevo. Si Muchas ustedes de gracias. acuerdo se indica, podemos empezar con la presentación. ¿Cómo ves? Bueno, pues vamos a comenzar. La obesidad, la otra pandemia. Lleva con nosotros ya más de 60 años, ha sido una de las patologías silenciosas que ha ido en incremento, que poco nos hemos dado cuenta y ocupado de ella desafortunadamente. Con la pandemia de COVID se acrecentó aún más dado por el aislamiento. Hubo muchos pacientes que bueno empezaron con incremento de la ingesta, inactividad y diferentes adicciones sobre todo a los carbohidratos. Entonces vamos a iniciar con cómo diagnosticarla, qué es, desde cuándo está y algo muy sencillo, muy básico para que nos demos noción de la importancia que tiene el tratar de una forma adecuada a un paciente con obesidad. Ok, pues la obesidad desde el 2013 la Academia Americana de Medicina ya la cataloga como una enfermedad crónica que requiere evaluación y tratamiento. Ya no es solamente un estado físico o una característica física. En el 2016 la Asociación Americana de Endocrinólogos igual ya la determina como una enfermedad crónica basada en la obesidad. La OMS determina que la obesidad y el sobrepeso las determina y las define como una acumulación anormal y excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud, determinando una medición con el índice de masa corporal. Si es superior a 25 se considera sobrepeso y superior a 30 ya entra en el perfil de obesidad. En Salud en México en el 2018 en la última encuesta nos arroja estas incidencias. En niños de 5 a 11 años, 3 de cada 10 presentan ya un grado de sobrepeso y obesidad. Estamos hablando del 33.2. En adolescentes de 12 a 16 nos presenta de 4 a 10% y en adultos mayores de 20, 7 de cada 10 adultos tienen un grado de sobrepeso o obesidad. Estamos hablando que si en la consulta
tenemos 20 pacientes, nos vamos a tener el 14% de ellos, el 14 de ellos van a tener un grado de sobrepeso y obesidad. Hay que considerar cuántos de ellos se están retirando con tratamiento y con diagnóstico adecuado. La obesidad cumple con criterios y es reconocida por las diferentes sociedades como una enfermedad recurrente. Esto es muy importante porque, por ejemplo, un niño que vive con obesidad desde sus etapas tempranas va a ser una patología con la que él va a estar lidiando toda su vida. Va a haber momentos en los que se va a mantener en su peso, en otros momentos va a subir, entonces por eso le llamamos una enfermedad recurrente. Paciente con obesidad va a tener que estar constantemente en buenos hábitos de alimentación, en una disciplina y consciente de que lo que está viviendo es una obesidad y está viviendo con una patología multifactorial. No solamente es ingesta calórica, hay muchos factores endocrinos hormonales que nos afectan en el balance energético y neurocognitiva, que es lo que pasó ahorita por la compulsión, la ansiedad y la depresión. Entonces tenemos que los criterios, puede haber una disregulación en el apetito, un balance de energía anormal, esto quiere decir que se está ingresando más calorías que las que se están desgastando, una disfunción endocrina ya sea ginecológica, hipotiroidea o de diferentes patologías agregadas. Por ende, casos de infertilidad, alteraciones metabólicas como es la diabetes, dislipidemia y obviamente por el sobrepeso, problemas articulares. Vamos a entrar un poquito en lo que es, qué es lo que está sucediendo con un paciente que presenta obesidad, ya sea por un problema hormonal, por un problema endocrino, por un problema metabólico, por un problema genético. ¿Por qué ya es tan importante saber lo que está pasando con un paciente obeso en alteraciones inmunes? En un paciente con obesidad se incrementan las interleucinas proinflamatorias, la resistina, la leptina, la adipoleptina, que son sustancias que nos ayudan a la regulación del apetito, y estas son producidas por el mismo adipocito. Un adipocito normal lleva sus funciones que son adecuadas, ¿no? Cuando crece el adiposo por incremento de ingesta calórica hay una hipertrofia. Con ello hay un incremento de la angiogénesis, que es la oxigenación y toda la vascularidad. ¿Por qué? Porque existe una hipoxia. Entonces estamos viendo que el adipocito se está inflamado, hay liberación de todas las interleucinas, entonces estamos hablando que hay una disregulación, hay una disfunción en el tejido adiposo, no está funcionando como debe de hacer y hay un proceso inflamatorio a nivel general. Aquí vemos al adipocito las diferentes sustancias que intervienen, la leptina, ahorita vamos a ver un poquito de ellas, la adipoliptina, que son reguladores en el apetito, los factores tumorales, todo esto afecta a inflamación, resistencia a la insulina, a que el paciente no tenga una adecuada regulación en cuanto a saber si está satisfecho o no. ¿Qué sucede con un paciente que decimos, bueno, acaba de comer, pero 20 minutos después tengo apetito, ¿no? Tengo hambre. Y esto es importante, ¿por qué? Porque más adelante vamos a ver algunos grupos de medicamentos que van a actuar a este nivel, van a actuar ayudándonos a favorecer la regulación del apetito, para que el paciente no tenga esas compulsiones y no tenga esa ansiedad por carbohidratos o por grupos de alimentos. Aquí tenemos, por ejemplo, el aporte calórico está regulado por señales neuronales y hormonales. El paciente con obesidad mórbida no siempre es porque él quiere estar así, no siempre es porque el paciente diga, bueno, me encanta comer. Hay una alteración en la regulación de saciedad que se producen en el intestino, páncreas y tejido adiposo, las cuales envían información al sistema nervioso central. Un centro ventromedial que regula la saciedad y dos centros regulares que regulan el apetito. Tenemos la serotonina, que es una sustancia que también neurotransmisora que nos ayuda a disminuir la ansiedad. Tenemos la dopamina, la grelina, que es segregada por el estómago y eleva el apetito, la leptina, que es la que disminuye.
Aquí es muy importante porque muchas veces cuando esta leptina hay una disregulación, se eleva demasiado, ya no hay una resistencia. Nosotros diríamos cuando más leptina existe, pues menos apetito debería de tener. Pero se está demostrando que no, que pasa como la resistencia a la insulina. Entre más leptina haya, se bloquea la función que debe de tener, y entonces es cuando el paciente ya no puede encontrar cómo saciarse en cuanto al alimento. Los péptidos también, y bueno, todos estos actúan a la regulación del apetito. Tenemos el sistema simpático, la adrenalina, como señal de pánico que inhibe el apetito, el sistema parasimpático, la acetilcolina, lo que nos da tranquilidad, reposo y proporciona el apetito. Todo esto es importante porque todo ello regula en un proceso de ansiedad. Venimos de un aislamiento donde obviamente pacientes con ansiedad tenían compulsión, pacientes con depresión también. ¿Qué hacían para mejorar su sistema anímico? Bueno, empezar con la ingesta de carbohidratos o algunas otras adicciones. Aquí tenemos más especificado señales de adiposidad, cuáles se producen en el tejido adiposo, señales de ansiedad, señales de hambre como es la grelina y todo lo que actúa para disminuir o incrementar el apetito. Bueno, es todo un capítulo donde tenemos que ver cada una de las funciones, pero es importante que veamos en dónde están actuando los centros reguladores, porque ahí es donde van a actuar algunos de los suplementos y medicamentos para el tratamiento de la obesidad. Otro factor que también incluye, independientemente de la ingesta calórica, de las alteraciones hormonales, de la disregulación, es la microbiota. Actualmente se está viendo si existe alguna alteración en la flora bacteriana, entonces estamos viendo que no hay una función adecuada en todo lo que es en cuanto al apetito. La microbiota en la obesidad está alterada, hay menor saciedad, mayor proceso de inflamación, mayor lipogénesis, menor polipéptidos, GLP-1, menor oxidación, menor producción de butirato. Esto hace que el paciente, su digestión y su metabolismo vaya aún mucho más lento. Cuando hay una adecuada microbiota, que ahorita con la alimentación y con todos los tratamientos que llevamos ya para cualquier cosa metemos antibiótico, alteramos la microbiota. Entonces esta nos ayuda a mayor saciedad, a menor inflamación, a que nuestra digestión sea adecuada, evitamos colitis, evitamos inflamación. El hígado, disminuimos lo que es el hígado graso y todos los factores que desarrollan en el intestino y las hormonas que se producen van a estar aún mejor. Y bueno, dentro de la obesidad hablábamos que es multifactorial. Tanto la obesidad puede condicionarnos todas estas alteraciones, como estas alteraciones nos pueden llevar a un grado de obesidad mórbida. Tenemos trastornos del sueño. Cuando nosotros hacemos una historial médica al paciente con obesidad, debemos de ir buscando cuál es la causa que está detonando la obesidad. No sé si queda súper claro. Un paciente con obesidad no siempre va a ser por ingesta calórica. Lo va a detonar algunas otras funciones, algunas otras patologías o alteraciones que está viviendo. Por eso la importancia de hacer una adecuada historia al clínico, un interrogatorio. Un paciente con obesidad cursa con trastornos del sueño, con apnea del sueño, con insomnio, no descansa, no tiene ese ciclo circadiano normal, no tiene una recuperación en el momento de irse a dormir, ¿no? Obviamente presentan algunos pacientes asma o alteraciones metabólicas, lo que son diabetes, dislipidemias, vienen alteraciones articulares, todo lo que es tobillo, rodilla, columna,
empieza a tener una sobrecarga y un desgaste, dolores de lumbares y en columna, enfermedades en hígado graso, enfermedades cardiovasculares, y la obesidad se está relacionando con algunos grupos de cáncer. Vamos al diagnóstico. A la mayoría y lo más fácil para hacer un diagnóstico de un paciente con obesidad es el índice de masa corporal. Este lo encontramos dividiendo el peso entre talla al cuadrado. Entonces tenemos que de 20 a 25 es un peso normal, mayor de 25 es un paciente que presenta sobrepeso ya. Aquí tenemos que empezar a ser conscientes a los pacientes que llegan al consultorio, ¿no? A decirles, bueno, ya no estás en tu peso ideal, ya estás incrementando. Los pacientes con obesidad mayor del 30%, de 30 a 34, ya encontramos que es obesidad. Un paciente con obesidad severa mayor de 35 y la obesidad mórbida que se está presentando con más incidencia son pacientes que tienen un índice de masa corporal más de 40. Otros marcadores que tenemos que tener en consultorio cuando ya determinamos un paciente con obesidad y que es únicamente tener una cinta métrica es el riesgo de salud o distribución de tejido adiposo. Este lo obtenemos con el índice de cintura-cadera. Este lo sacamos midiendo la cintura, la cadera, y bueno, tenemos el masculino, si es normal es menor de 0.90 y mayor de 0.95. Femenino 0.80 y ya cuando encontramos un riesgo es mayor de 0.85. Las características de la obesidad ginecoide y la obesidad androide. Tenemos la ginecoide, nosotros vemos que no todos los pacientes tienen una obesidad generalizada, sino hay diferentes tipos de sobrepeso o donde el tejido adiposo se va coleccionando, ¿no? Por así decirlo. La ginecoide es más frecuente en mujeres, se relaciona ya con una carga genética, con insuficiencia venosa, con litiasis biliar, con osteoartritis. No hay relación con el síndrome X y difícil de modificar. Una androide o en manzana es más frecuente en varones, relacionado con el estilo de vida, puede ocasionar diabetes mellitus, dislipidemias, hipertensión y modifica cambios, es más fácil de tratar según la información tenida, ¿no? Esta es una clasificación de riesgo, que es la de Edmonton. Es independientemente de sacar el índice de masa corporal, que podemos encontrar o hemos escuchado decir, es que yo soy un gordito sano, ¿no? Yo soy un gordito que todos mis laboratoriales están bien, que no hay alteraciones, entonces yo no tengo enfermedad, yo no estoy enfermo. Pues no ahorita, ¿no? Y aquí nos marcan los estadios del riesgo o el daño que existe en un paciente con obesidad. Estadio 1, no hay factores de riesgos relacionados con la obesidad. Hay obesidad, pero no hay factores que determinan, no hay síntomas físicos, no hay síntomas o psicológicos, que también es de suma importancia, no hay una limitancia funcional. Esto quiere decir que el paciente con obesidad puede desarrollar su vida cotidianamente sin ningún problema. Estadio 1, factores de riesgo subclínicos. Ya empieza con prehipertensión, prediabetes o resistencia a la insulina, síntomas leves como es dificultad para hacer actividades básicas, limitaciones en la movilidad, para sujetarse, abrocharse los zapatos, para moverse, es el estadio 1. Estadio 2 ya presenta comorbilidades asociadas con la obesidad. Ya es una franca diabetes, hipertensión, alteraciones articulares, problemas de sueño, limitación moderada para las actividades diarias. Ya dentro de sus actividades y movilidad que tenía ya se dificulta aún más. Estadio 3, daño a órgano blanco. Pacientes con infarto, diabetes, ya con complicaciones de las crónico-degenerativas, insuficiencias ya en cuanto pueden ser renales, dependiendo del paciente si ya cursa con diabetes franca, ya su resistencia a tratamiento va a ser aún más complicada y unas limitaciones severas. Y la fase 4, fase terminal, limitaciones severas y gran deficiencia en la calidad de vida. Aquí estamos hablando de pacientes que ya no salen, ¿no? Ya no se mueven, ya no están en ninguna actividad física, ya se quedan postrados en cama, ya no hay movimiento.
Y bueno, para esto, ya catalogando a la obesidad como una enfermedad, se generan las guías de práctica clínica e igual las normas oficiales de salud que tenemos aquí en México para el tratamiento y manejo integral del sobrepeso y obesidad. Entonces aquí entendamos bien que ya debe de haber un tratamiento desde que el paciente presenta sobrepeso y no dejarlo llegar hasta que desarrolla ya una obesidad franca. Aquí nos dice, cuando existe evidencia a falta de respuesta de tratamiento dietético, la importancia de un paciente en tratamiento con obesidad es que no solamente va a llevar un aporte dietético, actividad física, debe de llevar apoyo psicológico, tiene que ser tratado por un grupo de multidisciplinario para que tengamos mejores resultados. Y aquí nos habla la prescripción de actividad física y ejercicio en un periodo de menos de 3 meses con un índice de masa corporal de 30. Estamos hablando con o sin comorbilidades, con un paciente de 27, se podrá prescribir medicamento para el tratamiento de sobrepeso y obesidad. Entonces, un paciente que no responde al tratamiento dietético, actividad física y psicológica durante los 3 primeros meses, que ya se hizo toda su batería de estudios y que aparentemente no está presentando ninguna otra comorbilidad, entonces son pacientes candidatos ya a un tratamiento farmacológico o ya también un tratamiento de cirugía bariátrica, dependiendo del caso. Estrategia general. Empezamos, intentos autodirigidos. Un paciente que llega a solicitar apoyo para el tratamiento de la obesidad, mínimo ya ha tenido 2 meses, medio año, donde él ha querido bajar de peso, donde ha intentado cambiar los hábitos. No es de que llega al consultorio y se me ocurrió y hoy quiero bajar de peso, porque no. Ya es un paciente que viene cargando con el proceso más de 6 meses y que ha encontrado una situación complicada para llevarlo. Aquí es donde también necesitamos el apoyo conductual. Después seguimos a cambios terapéuticos y estilo de vida supervisados. Ya acudió o en la primera, ya saben, acude con la vecina, se toman los test, se toma todo lo que hay en el mercado, ¿no? Después ya empieza a buscar a un profesional de la salud, ya va con dietistas, ya va al gimnasio, ya va con nutriólogos y bueno, llega ya con el médico para que le ayude con su problema. Después después de esos 3 meses nos vamos a un tratamiento farmacológico, donde también los medicamentos tienen cierto tiempo para utilizarlos. Hay que saber en qué momento y qué medicamento utilizar con qué paciente. Después nos vamos a la cirugía bariátrica y metabólica y combinaciones de tratamientos posquirúrgicos. Cuando un paciente ya llega a bajar demasiado, bueno, ya estamos hablando que ya son otros procedimientos estéticos. Aquí lo que les hablaba, ¿no? Lo que les decía de el por qué es importante empezar a decir y a catalogar al paciente especial, colocarlo de acuerdo a la clasificación que vimos de Edmonton. ¿Qué riesgo-beneficio vamos a tener con el tratamiento de sobrepeso y obesidad? Candidatos a farmacoterapia, pacientes con un índice corporal mayor de 30, pacientes con un índice mayor de 27 en presencia de comorbilidades, pacientes con exceso de peso corporal que logran un beneficio modesto con intervención de estilo de vida y requieren pérdida adicional, que pierdan algo de peso con la intervención de estilo de vida, pero tienen dificultad para mantener su peso. Esto quiere decir que tiene recaídas constantes. Es un paciente que voy a tener en el consultorio, a lo mejor llega a su peso, en 3 meses lo vuelvo a ver, en 6 meses, luego cada medio año lo estoy viendo para ver cómo va su evolución. Es importante decir que un paciente con obesidad mórbida que baja de peso es un paciente que debemos de tener constantemente en el consultorio, en revisión, en estar en reeducación para evitar que él vuelva a incrementar de peso si no llevó una cirugía bariátrica. Han hecho numerosos intentos fallidos al perder peso con dieta y ejercicio. Y bueno, para esto ya llevamos, me voy a enfocar
un poquito en tratamiento farmacológico. Esto no quiere decir que no es importante sacar todo su balance energético, hacerle su plan de alimentación de 1200, 1800 kilocalorías. Estamos hablando que también si es un paciente que tuvo depresión, llevarlo al tratamiento conductual, donde vamos a ir teniendo técnicas para disminuir la ansiedad, para tener concentración, para que pueda llegar a su meta, donde un paciente ya empezó si no tenía actividad física, bueno, ya empezó con 50 minutos a la semana, llegar hasta 150 minutos a la semana, ¿no? Pero que empezó con un cambio. Todo esto son apoyos y hay que diagnosticar súper bien al paciente que va a utilizarlo. Tenemos para iniciar los nutracéuticos, que son medicamentos herbolarios, medicamentos con el permiso de COFEPRIS o con la licencia de COFEPRIS, donde nos aseguran que las sustancias que estamos indicando han llevado todos los procesos y todas las revisiones para que el paciente los pueda consumir sin ningún problema. Son productos de origen natural, con propiedades biológicas activas, con capacidad preventiva y terapéutica. Aquí tenemos algunos, lo que es la Garcinia camboya, que su sal o su compuesto sería el ácido hidroxicítrico. Inhibe la enzima del citrato lipasa que se requiere para la degradación de ácidos, para la concentración de ácidos grasos. La dosis es de 500 miligramos cada 12 horas. El citrus, que la sal o su activo es la cinedefrina, actúa en el gasto energético apoyando la lipólisis y suprime el apetito en muy poquita sensación. La verdad es de que yo no he encontrado hasta ahorita en dosis de 350 miligramos al día algún efecto secundario. Cromo nos ayuda al estrés oxidativo de 200 miligramos al día. Es importante agregar vitaminas y minerales, algunos vitamínicos, sobre todo zinc, magnesio, omega 3, que nos van a ayudar a la buena oxidación. Y fibras y probióticos, ¿no? Si un paciente llevó ya conmigo un tratamiento de 3 meses, bueno, hay que darle vitaminas, minerales, microbiota, cualquier probióticos o prebióticos que nosotros consideremos y que nos agraden, los podemos utilizar. Esto con la finalidad de que mejoremos su digestión. Hay pacientes ahorita por estrés que ya tienen colitis, que tienen estreñimiento y bueno, es importante valorarlo. Existen fármacos que simulan, bloquean o regulan las señales nerviosas, estimulando la producción y liberación de neurotransmisores, uniéndose a un receptor, estimulándolo o bloqueándolo, impidiendo la recaptura de los neurotransmisores. Era lo que vimos anteriormente. No es dar, dicen es que voy con el bariatra, el que da chochitos. No es dar chochitos, no es nada más decirle tómate esto, ya. Hay que seleccionar el fármaco para cada paciente, hay que saber en dónde está funcionando y cuál es la problemática del paciente para saber indicar su tratamiento. Aquí tenemos un esquema de donde actúan los más conocidos. La fentermina sola, que hay de 15, de 30 y hay de 6.4, ya en combinación con el topiramato que se está utilizando. ¿Dónde está actuando? El orlistat también, que actúa nada más intraluminal, la liraglutida. Todos estos son sustancias que ya están en el mercado, son medicamentos que están revisados y que bueno, empiezan a tener un movimiento y conocimiento ya no solamente en los médicos, en los mismos pacientes los están buscando. La problemática que tenemos es de que bueno, con toda la venta por fuera, se están automedicando. Tenemos el orlistat. El problema obviamente, si muchos lo conocen, es que lo que hace es encapsular la grasa en el intestino y si el paciente consumió grasa, estamos teniendo una incontinencia, ¿no? Esa es la problemática. A mí en lo personal no me agrada mucho, pero bueno, hay pacientes que le funcionan bien. Vuelvo a lo mismo, hay que saber qué paciente le puede funcionar qué suplemento o qué medicamento. Inhibición de la de la lipasa pancreática, intestinal, de 120 miligramos. La fentermina
La fentermina hay no solamente de 15 y de 30, ya salió el mercado de 6.4. Es también lo personal, me gusta, se puede utilizar en obesidad mórbida en pacientes adolescentes. Inhibe la recaptura de noradrenalina y dopamina. Empezamos con una dosis muy bajita para impregnar al paciente, de ahí vamos viendo cómo va respondiendo, cómo va avanzando. Entonces, este también es todo un capítulo para platicarlo y ver cómo está funcionando, para ver casos clínicos, pero créanme, es importante capacitarse ya en estos momentos en este tipo de medicamentos. Si a un paciente con depresión, con insomnio, con ansiedad, le puedo indicar sertralina, le puedo indicar ribotril, le puedo indicar algún antidepresivo de inicio, igual este tipo de medicamentos que nos van a ayudar. Y que ahora estamos hablando que de 10 pacientes que llegan a tu consulta, 7 tienen sobrepeso u obesidad. Entonces sí es importante concientizar como profesionales de la salud la importancia que tenemos de tratar, educar y diagnosticar de forma adecuada. La fentermina con el topiramato, también las combinaciones o el topiramato por sí solo, que está dando en algunos pacientes buenas respuestas. Y bueno, esta que inició para tratamiento en pacientes con diabetes, se ha visto que también ha ayudado a disminuir índice de masa corporal a pacientes con obesidad. Entonces, también es buena opción, algo costosa, se aplica semanalmente, pero bueno, la están utilizando muchos endocrinos en pacientes que llevan tratamiento y ya con ellos su seguimiento de pacientes con diabetes y presentan obesidad, lo están manejando. Y bueno, la decisión de usar un fármaco no depende del índice de masa corporal al 100%, se debe individualizar la necesidad de mi paciente. Esto es involucrarme con el paciente, ser empático con el paciente, decir, no, pues deja de comer tortillas, pan y ya es lo que tienes que hacer. No, un paciente con obesidad lleva, si no es toda su vida, lidiando con esta enfermedad. Entonces tenemos que platicar más con ellos, tenemos que empatizar, tenemos que concientizar que no, la verdad es que no creo que exista el gordito 100% feliz. Hay algo que puede mejorar en su vida. El fármaco que seleccionemos debe ser con un adecuado perfil de seguridad para ser usado a largo plazo. Si un paciente tiene obesidad mórbida, consideremos que podemos utilizarlo 3 meses, descansar, volver 2 meses, volver a retomarlo. Y me faltaron ahí algunos medicamentos, como es el Masindol, como es la Fepramona. Podemos armar alguna ponencia de esto. El fármaco me debe de ofrecer otros efectos benéficos con respecto a las comorbilidades asociadas a la obesidad, además de la pérdida de peso. El fármaco debe ser escogido y pensando en las interacciones farmacológicas que puedan presentarse. Aquí les presento a un paciente, Salvador, pesando 150 kilos. Él bajó con síndrome metabólico franco, ya con tratamiento para hipertensión con losartán, metoprolol, metformina, ya con su resistencia a la insulina, ya con su problema de colesterol y triglicéridos. A este paciente lo vi 2 años antes, igual pesando 120 kilos y no tenía ninguna, era el gordito feliz, el gordito que todas sus laboratoriales salía bien y que no tenía hipertensión y que no tenía diabetes y que sí voy a bajar de peso, pero soy un gordito sano, ¿no? 2 años después presenta hipertensión, presenta dislipidemia y presenta hiperglucemia, un síndrome metabólico franco. Él durante año y medio bajó a 86 kilos, fue constante, fue con nutracéuticos y fue con inhibidores del apetito, apoyo psicológico y el síndrome metabólico se revirtió. Actualmente ya no está tomando ni metoprolol, ni losartán, ni metformina. Pero sí es un paciente que toda la vida ha lidiado y ha batallado con su obesidad. Entonces, pues sí se puede, es constancia, es disciplina, es empatía y sobre todo conocimiento. Y bueno, les agradezco, ahí está mi número telefónico, mi nombre es Karina Rubio, estoy para servirles, cualquier duda o pregunta que tengan de alguno de sus pacientes,
con todo gusto me pueden mandar mensajito y lo platicamos. Muchas gracias, Karina, excelente ponencia. Por aquí invitamos a todas las personas que están, que si tienen alguna duda las puedan ir añadiendo al chat. Voy a empezar con algo de lo que hay por aquí, que ya nos escribieron durante la presentación. Eric Jorge Alarcón nos pregunta qué hay acerca del soporte psicológico para el tratamiento de la obesidad. ¿Lo enfoca como consecuencia y no como condición de la salud? Depende del caso. Yo no te puedo decir que es consecuencia o factor. Un paciente que tiene obesidad toda su vida, obviamente debemos de tener un apoyo psicológico. Hay situaciones que puede tener depresión, ansiedad o compulsión. O si un paciente tuvo antes depresión y recibió antidepresivos, estuvo más en casa, estuvo más sedentario, obviamente viene a presentar un incremento de peso después de algunos antidepresivos. No en todos los casos, pero en la mayoría. Entonces puede ser causante A o puede ser consecuencia D. Perfecto. Y la doctora Emma Espinosa pregunta, buen día, ¿qué opina de los lactobacillus plantarum como complemento en el tratamiento de la obesidad? Perfecto, eso es lo que comentábamos de la microbiota. Sí es importante, a lo mejor si llevas un paciente con obesidad mórbida, obviamente le vamos a dar fibra, obviamente su tránsito intestinal está en muchos de ellos más lento, o en aquellos pacientes que ya tomaron o consumieron demasiada grasa, también hay una alteración. Entonces es importante adicionarlos, yo lo consideraría cada 6 meses, algún tratamiento de microbiota. Perfecto. Y bueno, por acá hay otra que está interesante. Hola, gracias por la recomendación de fármacos versus nutracéuticos. Del procedimiento quirúrgico que hace Levarki. No sé si ahí... No, pues es consulta bariátrica. Es consulta bariátrica. La situación que nos hemos encontrado, se ha comercializado mucho todo este tipo de tratamientos y los profesionales de la salud hemos caído en esta mercadotecnia, por decirlo así, ¿no? Donde me meto a un grupo de nutracéuticos piramidal y empiezo a hacerlo, ¿no? Y claro, funciona, al final de cuentas todo el marketing lleva su ciencia, ¿no? Pero sí es importante, sobre todo médicos, que sepamos que lo podemos tratar desde el consultorio. No necesitamos tomarnos miles de cursos y demás para decir, no, es que yo no trato a un paciente con obesidad. El tratamiento inicial sí lo podemos iniciar y creo que dentro de la responsabilidad con nuestro paciente lo tenemos que realizar. Nos podemos apoyar con nutriólogos, nos podemos apoyar con psicólogos, nos podemos apoyar con subespecialistas. Entonces es muy importante que lo tomemos en cuenta. Muy bien. Otra duda por aquí de la enfermera Elena Martínez Suárez. Dice, ¿algunos de los medicamentos que habló la doctora tienen riesgo de crear adicción? Si es manejado por un paciente, por un médico, por un profesional de la salud, no tiene por qué generar adicción. En mi paciente, Salvador, tomó fentermina y estuvimos cambiando. Estoy hablando de un año y medio. Entonces el paciente ahorita está súper bien. Lo sigo viendo cada 3 meses. De repente sí le da más ansiedad, no duerme, manejamos sertralina, manejamos ansiolíticos. Entonces depende del paciente. ¿Qué es lo que he visto? Que llegan muchos pacientes al consultorio donde ya son multitratados, donde ya recibieron no solamente fentermina, mazindol, topiramato y vieron que les dieron resultados, pero no siguieron un régimen, no siguieron un plan de alimentación. Entonces los encuentran en el mercado y empiezan a tener problemas a consumirlos como dulces. Fue lo que sucedió con la sibutramina, que para mí era una sal buena, desafortunadamente no estaba en los medicamentos controlados, la gente lo consumía súper y obviamente pues llegaron a complicaciones, ¿no? Y la retiraron del mercado. Muy bien. Y también Elena Martínez pregunta, ¿cuándo se dice que un paciente está curado de obesidad sin que presente riesgo de rebote? Cuando un paciente ya hizo consciente que la obesidad es una patología, cuando el paciente aceptó que ya su estilo de vida no va a poder ser como otra persona que come chocolates y come todo, donde ya amó su forma
nueva de ver la vida y de convivir con eso, podríamos decir, por eso el apoyo psicológico, podríamos decir que en ese momento el paciente ya se recuperó de la obesidad, ya aprendió a vivir con ese estilo de vida, comiendo adecuadamente y desafortunadamente no dicen, te dice el paciente, es que cuando voy a comer bien, es que estás comiendo bien. Así es. Estás comiendo bien. El problema es que la mayoría comemos mal. Entonces, si tú le cambias ese enfoque al paciente, el paciente dice, ah, yo estoy haciendo las cosas bien, ¿no? Y luego, por ejemplo, dicen, estoy a dieta, cuando, como dicen, en realidad no es que estés a dieta, estás siguiendo lo que deberíamos comer o Sí, alimentarnos en la vida diaria. exactamente. Y recordemos que la dieta es la alimentación que tenemos durante 24 horas. Que tenemos una mala dieta, que tenemos un déficit calórico, que tenemos una dieta basada en proteínas, pero el decir dieta, a ver, ¿cuál es tu dieta? No, pues es que no llevo dieta. ¿No comes en 24 horas? O sea, comes en 24 horas, llevas una mala dieta, vamos a mejorar tus hábitos. Y para que exista un cambio de hábitos necesitamos acompañar al paciente muy de cerca los primeros 21 días, donde ellos empiezan a decir, no, sí, se me dificulta, y después de los 21 días los pacientes empiezan a evolucionar muy bien. Excelente. Por aquí también Martín Soriano dice muchas gracias por la información. Montserrat pregunta si la conferencia queda grabada. Así es, Montserrat. Todos los webinars de Medical Expo los puedes encontrar en nuestro canal de YouTube. Nos puedes encontrar como Medical Expo MX. Ahí vas a encontrar este y todos los webinars que hemos realizado desde que inició este proyecto de Medical Expo. Por acá Jorge Jiménez dice, el uso correcto de la fenteramina como apoyo dual, ¿cómo lo recomienda? Apoyo dual con qué. eh, a mí me a mí me gusta mucho la fentermina, es la más estudiada a nivel internacional, es la que más menos complicaciones podríamos decir presenta. Se puede utilizar en pacientes con hipertensos mientras la hipertensión sea controlada. Aquí es importante, si tu paciente nunca ha tomado inhibidores del apetito, ya hay una presentación de 6.4, que es una dosis muy bajita. La podemos utilizar una por la mañana cada tercer día para ver la tolerabilidad del paciente. Si el paciente la empieza a tolerar, vamos incrementando dosis poco a poco o vamos tomándola en la mañana, al mediodía, dependiendo de cómo el paciente va respondiendo. Si paciente desde esa dosis no lo tolera, pues es un paciente que no va a poder utilizar inhibidores, que va a presentar todos los efectos secundarios, y ese paciente únicamente sus opciones son nutracéuticos y todo en cuanto psicológico y nutricional. Muy bien. José Martínez dice, gracias Karina por la ponencia, es importante la información, felicidades y saludos desde San Luis Potosí. José Isidro nos dice, ¿cómo se manejan los pacientes con obesidad e hipertensión arterial? Ya que veo que hay medicamentos que taquicardizan. Lo que comenté ahorita, debe de ser el paciente con hipertensión debe estar controlado. Si mi paciente con hipertensión no está controlado, no puedo utilizarlos. Empezamos el primer mes con cambios de hábitos. Si tu paciente baja del 5 al 10% de su peso, ya empieza a haber una reversión de las complicaciones. Enfócate, si tú llega a tu consultorio tu paciente con obesidad y con hipertensión, primero empieza con cambios de hábitos, empieza con nutracéuticos. Si tú en el primer mes logras que baje el 10%, aunque si ahí tú vas a decir 10, pues es súper poquito, ¿no? Si pesa 150, pues al principio. Aquí lo importante es que con ese peso que empiece a bajar, la hipertensión, la diabetes, el problema metabólico va a mejorar mucho y se va a controlar. Ya cuando esté controlado, entonces sí empieza a meter la fentermina a dosis bajas para que el paciente pueda seguir el plan de alimentación. Y lo vas monitoreando, que tenga su Bauma en casa, que se esté checando, datos de alarma y demás. Y puede avanzar muy bien tu paciente si tú lo estás monitoreando y empiezas con dosis bajitas. Excelente, muchas gracias Karina. Por aquí hay unas personas que piden tus datos, ya el equipo de Medical Expo nos hizo el favor de compartirlos. Karina Rubio, su teléfono 55 21 41 40 67 y su correo doctoracarinarubio@gmail.com. Todo el mundo te manda felicitaciones. Ay, muchas gracias. Karina, pues un gusto.
Las consultas que ustedes imparten en la clínica son presenciales o pueden ser en línea para las personas que nos ven en otros estados. Son de las dos, pueden ser presenciales y en línea. En línea sí se les pide que nos contacten porque vamos a necesitar que ellos se pesen y tomen algunas medidas, algunos parámetros que les enseñamos cómo hacerlos y se les envía en caso de necesitar apoyo farmacológico, se les envía la receta. Excelente, muchas gracias. Pues muchas gracias a todas las personas que se unieron el día de hoy a este webinar. Como saben, el equipo acaba de poner en sus pantallas hace unos minutos el código QR. Ese código QR les da su código de ingreso a Medical Expo. Medical Expo se va a realizar en el mes de octubre en el World Trade Center de la Ciudad de México. Dentro de esta expo, además de tener un área comercial donde van a poder encontrar empresas que comercializan productos o dispositivos médicos, también va a haber auditorios con ponencias de este tipo, con talleres, con capacitaciones enfocadas pues obviamente al cuidado de la salud. Karina, pues un gusto haberte tenido con nosotros. Muchas gracias por la invitación y bueno, lo reitero, estoy para servirles cualquier duda. Entre mejor capacitados estemos, creo que podemos revertir esta otra pandemia. Muchas Así es, gracias más. Y que tengan muy bonito día. Que tengan todos un excelente fin de semana. Los invitamos a que realicen su preregistro, escaneen el código QR, síganos en nuestras redes sociales, quien tenga Facebook, Instagram, LinkedIn, quien le guste ver videos en YouTube, también ahí se puede nutrir de bastante contenido. Muchas gracias a todos, nos vemos en el siguiente webinar a las 11:30 de la mañana. Síganos en redes sociales, vean las transmisiones que también hacemos en Facebook para que estén actualizados. Nos vemos y que pasen un excelente viernes. Un gusto haber estado con ustedes el día de hoy. Hasta luego.